¿Qué tal amigos? Les saluda Dante Coaguila Mayanasa, profesor de Electricidad y Electrónica del CETPRO Guadalupe. Les invito a seguir este curso virtual de CAD electrónico. Para ello, hacemos uso del software Eagly en su versión 6.2. Aprenderás a realizar diagramas esquemáticos, diseños de la tarjeta de circuito impreso o PCB y presentación de tus proyectos en 3 dimensiones, tales como los que publicamos en este blog. Muy bien, entonces empecemos con nuestro primer ejemplo de diseño de CAD electrónico. Vamos a diseñar un pequeño circuito electrónico, como se puede visualizar en la pantalla. Es sencillo, pero la secuencia que sigamos es la misma para todos los proyectos que ustedes puedan hacer más adelante, más complejos y más sofisticados. Muy bien, analicemos el circuito y nos podemos dar cuenta que consta de una bornera, 2 condensadores, un diac, 2 resistencias y un triac por aquí. Asimismo hay un espacio para la inserción del potenciómetro. Nos apoyaremos de un diagrama ya diseñado previamente con este software y el cual pues nos servirá de mucha ayuda, ya que nos indica la posición de los componentes y asimismo su conexión. Muy bien, entonces aperturamos el software haciendo doble clic sobre el icono que aparece en nuestro escritorio. Nos aparece pues la ventana de panel de control. Es pues aquí donde yo tengo que decirle al programa qué es lo que necesito hacer. Para ello me dirijo al menú File, opción Nuevo y selecciono Schematic. Inmediatamente me aparece la interface del Eagly para el usuario. Como cualquier programa, este pues tiene una barra de menús, una barra de edición y por aquí una barra o cuadro de herramientas. Estas son pues las que utilizaremos a lo largo de estos videotutoriales en el diseño pues tanto de esquemas y de las PCBs. Eagly me da pues la opción de colocar una cuadrícula para guiarme en el posicionamiento de cada uno de los componentes. Para ello me dirijo hacia el botón cuadrícula y pues le hacemos un clic. Inmediatamente me aparece la ventana cuadrícula. En esta área tengo que activar la visualización de cuadrícula y por esta otra área obtengo 2 estilos de cuadrícula, siendo la primera líneas y esta de aquí puntos. Por defecto se encuentra activada la cuadrícula líneas, entonces dejamos esta opción activada. Por aquí también tengo el sistema de medida de la cuadrícula, que por defecto viene en pulgadas, pero vamos a cambiar desplegando y vamos a seleccionar milímetros. Puedo configurar ciertos aspectos más, pero por el momento dejamos ahí y le hacemos un clic en OK. Muy bien, ya tengo la cuadrícula en mi área de trabajo. Entonces vamos a proceder a hacer la búsqueda de los componentes para ir armando nuestro diseño esquemático de acuerdo al ejemplo que les mostré anteriormente. Para añadir componentes uso la herramienta añadir. Le hacemos clic y me aparece la ventana de añadir. Muy bien, en esta ventana, en esta área tengo pues todas las librerías que contiene el software. Me puedo deslizar y hacer la búsqueda de los componentes. Cabe recalcar que una librería es la asociación de ciertos componentes que comparten ciertas características en común o que pertenecen a un grupo o familia de componentes. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado la librería 40XX
Entonces significa que dentro de esta librería yo voy a obtener todos los dispositivos lógicos de la familia CMOS, de las series 4000, como me indica en esta descripción. Para tener acceso a ella bastará con hacer un clic en este lado la flechita y voy a obtener pues todas las sublibrerías. Por ejemplo, tengo la serie 4000, la serie 4001, 4002 y así sucesivamente. Tengo pues bastantes sublibrerías. Por ejemplo, puedo ingresar a la serie 4000. Nuevamente hacemos un clic y tengo los dos componentes que se encuentran en la serie 4000. Veamos el primero. Ahora nos dirigimos a esta área de la derecha y podemos darnos cuenta que nos muestra pues dos símbolos, siendo el primero el símbolo que se utilizará en el diagrama esquemático y el segundo el símbolo que aparecerá en la tarjeta o PCB. Asimismo, por la parte inferior me muestra pues ciertas características de los componentes, como por ejemplo el tipo de componente que viene descrito aquí, el tipo de encapsulado y asimismo las medidas de dicho componente. Cabe recalcar que existen dos tipos de componentes por el hecho que existe componentes de montaje de superficie como este y montaje de inserción, que vendría a ser este segundo o el encapsulado tipo D. Para nuestro caso vamos a utilizar componentes con montaje de inserción. Entonces esta es la forma de buscar componentes manualmente. Por ejemplo, si yo necesitaría buscar resistencias, buscar condensadores, buscar bobinas, que son componentes básicos y comunes, estos se hallan pues agrupados en una librería llamada RCL. Entonces tendría que buscar esa librería, ¿no? Y aparte que pues que estas librerías vienen ordenadas alfabéticamente, entonces simplemente busco la letra R y tengo por acá ya encontrada la librería RCL. La despliego y voy a darme cuenta pues de todas las sublibrerías que conforman esta librería. Tengo condensadores que en este caso utilizan el símbolo europeo. Tengo trimmers, los mismos condensadores que anteriormente había descrito, pero con el símbolo americano o de Estados Unidos. Asimismo tengo condensadores polarizados, potenciómetros, tengo resistencias, tengo triggers y por aquí tengo pues las famosas bobinas. Por ejemplo, si quisiera buscar un potenciómetro, entonces despliego esta sublibrería y tengo acceso pues a los potenciómetros. El dato que tendrían que tener presente ustedes es ir conociendo el nombre de las librerías y el contenido de las mismas para que su búsqueda sea pues más rápida. Otra forma, y quizás la más adecuada desde mi punto de vista, es haciendo uso de este cuadro de texto en donde voy a digitar el nombre aproximado o el nombre exacto del componente que estoy buscando. Pero para ello les sugiero que coloquen pues un asterisco al inicio y al final del texto o al final del nombre del componente en busca. Por ejemplo, pues vamos a buscar nuestro primer componente, que es un conector o bornera. Podemos ver aquí también en la vista tridimensional, esta es pues la bornera de la cual les estoy hablando. Regresamos entonces al programa y vamos a buscar. Como les dije anteriormente, puedo hacer la búsqueda manual o puedo hacer la búsqueda haciendo uso de este cuadro de texto. Muy bien, entonces digitamos asterisco y en este caso el nombre del componente es AK500. Entonces escribimos
colocamos asterisco también al final y presionamos la tecla Enter o simplemente le hacemos clic en OK. Y me aparecen pues todos los componentes con el nombre AK500. Pero fijémonos que existe el AK500/2, AK500/3, 4, 5. Significa que tengo conectores o borneras de 5, de 6, de 7, de 8 hasta 15 terminales. Para nuestro caso necesitamos simplemente una de 2 terminales, que puedo optar por estas dos opciones. La primera opción es una bornera que irá insertada en la placa de manera vertical, y la segunda es una bornera que irá insertada en la placa pero de manera horizontal. Entonces yo tengo que decidir cuál de las borneras voy a seleccionar. Si regresamos a nuestra vista en 3D, nos podemos dar cuenta que es una bornera vertical. Entonces voy a optar por la primera. Teniendo ya seleccionada el componente, bastará con hacer clic en OK y el componente estará flotando sobre nuestra área de trabajo. Para insertarlo, hago nuevamente un clic y quedará insertado. Fíjense que el programa supone que yo voy a colocar más de una bornera, por ello pues me hace flotar otro componente. Entonces yo puedo colocar 2, 3, 4, cuantas borneras yo necesite. Pero en este caso, como necesito solamente una, voy a proceder pues a eliminar estas borneras restantes. Para ello voy a hacer uso de esta otra herramienta llamada eliminar. La selecciono y simplemente haré clics sobre los componentes que deseo borrar. Muy bien, solamente entonces me he quedado con la bornera que voy a utilizar. Nuevamente regreso a la ventana de añadir, selecciono la herramienta y voy a buscar ahora el potenciómetro. Para ello voy a digitar POT, Enter u OK y me aparece pues las alternativas. Tengo aquí ya la librería POT y tengo componentes y sublibrerías. Analicemos el primero. Se trata de un potenciómetro. Si visualizamos el gráfico simbólico, se trata de un potenciómetro estéreo y su símbolo en la PCB vemos pues que tiene 6 terminales. No es el potenciómetro que estamos buscando, entonces paso hacia el segundo. Aquí sí podemos observar que se trata de un potenciómetro monoral y de igual manera es su símbolo en la PCB. Entonces hacemos OK y el componente flota sobre el área. Es momento de indicar también que yo puedo rotar el componente. Para ello bastará con hacer clic derecho y el componente irá rotando según yo necesite. Entonces colocamos y tengo ahora que regresar nuevamente a la ventana de añadir. Para ello simplemente presiono la tecla Escape o escape y rápidamente regresé pues a esta ventana. Corresponde ahora buscar las 2 resistencias, pero simplemente buscaré una de ellas, puesto que puedo poner o puedo copiarlas más adelante. Entonces escribimos resistor, enter, y en este caso pues me ha devuelto varias librerías parecidas al texto que yo escribí aquí, pero por la parte inferior me aparece pues la librería RCL, de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Tengo resistencias con el símbolo europeo y tengo resistencias con el símbolo de Estados Unidos o americano. Las dos sublibrerías son las mismas, simplemente que difieren el símbolo. Yo acostumbro utilizar el símbolo americano, entonces despliego y voy a buscar aquí pues las resistencias que yo estoy necesitando.
Si regresamos a la vista tridimensional, nos podemos dar cuenta que solamente necesito dos resistencias, y para este caso, para este proyecto, son resistencias de 1/4 de vatio. Regresamos al software entonces y voy a buscar las resistencias. Puedo desplazarme con las direccionales e ir analizando cada una de las resistencias. Pero fíjense lo siguiente: la primera resistencia me muestra pues ciertos datos aquí del resistor. Me muestra el tipo y el grid. ¿Qué entendemos por grid? El grid es la distancia en milímetros, en este caso, de uno y otro agujero. En este caso, esta resistencia tiene una distancia de 2,5 milímetros, o sea, desde este agujero hasta este otro miden 2,5 milímetros. Y por el símbolo se puede entender fácilmente que es una resistencia que irá colocada de manera vertical. Si pasamos a la segunda, es la misma resistencia, pero simplemente que irá colocada de manera horizontal sobre la tarjeta. Y analizamos pues que su grid es de 5 milímetros. Entonces esto me va a ayudar pues a buscar la resistencia que nosotros estamos necesitando. Pero les aconsejo a ustedes que recién se inician con este programa, que ustedes tienen que tener noción del tamaño de las resistencias, o en su defecto contar con los componentes. Por ejemplo, para una resistencia de 1/4 de vatio, su grid normalmente es de 8 a 10 milímetros. Entonces tendría que buscar una resistencia adecuada. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia con grid de 12, y aquí tengo una resistencia con un grid de 10 milímetros. Entonces esta es la resistencia que podría utilizar para nuestro ejemplo. O esta otra de aquí de 7,5 milímetros. Yo opto por utilizar otra resistencia que también es de 10 milímetros, pero se denomina VMTA 55. Entonces buscamos más acá abajo, seguimos bajando y tengo por acá las resistencias de 1/4 de vatio. Como les decía, su grid también es de 10 milímetros, simplemente que yo escojo esta resistencia por su mayor acabado profesional. Y la resistencia VMTB 60 suelo utilizarlas para resistencias de medio hasta 1 vatio. Muy bien, entonces selecciono la primera y presiono en el botón OK. Hago girar con clic derecho. En esta segunda resistencia de igual manera hago girar con clic derecho, ¿sí? Y ya tenemos las dos resistencias. Presiono Escape, nuevamente regresé a mi ventana de añadir. Muy bien, ahora entonces buscaremos el condensador, que en este caso va a ser un condensador de poliéster a 400 voltios. Entonces por ello tengo que tener presente que es un componente relativamente más grande. Entonces buscamos dicho componente. Para ello vamos a escribir capacitor. Presionamos Enter. Bueno, tenemos un error, borramos Enter nuevamente y me devuelve pues la librería RCL. Pero fíjense que simplemente me está mostrando los condensadores. De igual manera tengo condensadores con el símbolo europeo y condensadores con el símbolo de Estados Unidos. Popularmente utilizamos con el símbolo europeo por ser el más estándar. Entonces desplegamos y tengo pues los condensadores y sus diferentes tamaños. A diferencia del resistor, este condensador muestra su grid y asimismo muestra su outline. El outline es un dato que también tengo que tener presente. Por ejemplo, este condensador tiene un outline de 2,4 por 4,4 milímetros.
estos 2.4 milímetros corresponde, pues, digámoslo así, al alto del condensador o al ancho vertical, y este 4,4 milímetros corresponde al ancho horizontal. Por ejemplo, si pasamos a este segundo condensador, tiene pues un alto de 2,5 milímetros y tiene un ancho horizontal de 5 milímetros. Como les decía, necesitamos un condensador a 400 voltios, entonces voy a buscar un condensador relativamente de mayor tamaño. Puedo ayudarme de las teclas direccionales para buscarlo, y aquí ya tengo condensadores relativamente más grandes. Por ejemplo, este de aquí tiene una grid de 7,5 milímetros y un alto o un ancho vertical de 4,2. Voy a optar por este segundo, que tiene la misma grid y simplemente un ancho vertical un poco mayor. Le hago clic en OK, colocamos sobre la hoja, Escape nuevamente, y ahora voy a buscar el condensador cerámico, que normalmente son muy pequeñísimos. Entonces regreso nuevamente a la parte de arriba y tengo aquí condensadores pequeñísimos, pero voy a optar por uno un poco más grande. Me parece que este es el adecuado y le hacemos clic en OK. Regresamos entonces a la ventana de añadir y ahora voy a buscar el DIAC. Enter. Tengo la librería diodo y la sublibrería DIAC. La despliego y tengo acceso pues a los DIAC. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar este DIAC, que tiene un diámetro de 2 milímetros y pues una grid de 10,16 milímetros. Como se trata de un DIAC estándar, es que voy a optar por este. Clicamos en OK y colocamos sobre la hoja. Escape nuevamente para regresar a la ventana de añadir. Y ahora por último voy a buscar el TRIAC. Para ello bastará con escribir TRIAC. Muy bien, aquí me aparece la librería TRIAC y como primera opción me muestra el BT136, que es exactamente el que nosotros estamos buscando. Pero por aquí abajo me muestra otra sublibrería, el BT138. Si desplegamos la misma, me puedo dar cuenta que tengo dos BT138. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que el primero, el BT138H, irá colocado en la tarjeta de manera horizontal y el BT138V irá colocado de manera vertical. En nuestro ejemplo que estamos diseñando, el TRIAC irá colocado de manera horizontal. Entonces podría optar por este primero. Por el código no nos preocupamos, ya que más adelante podemos cambiar el mismo. O en su defecto, para no hacernos problemas, podemos escoger el BT136. Pero si yo quisiera utilizar un BT136 vertical, entonces puedo optar por este de aquí. Muy bien, hacemos clic en OK y ya tengo el TRIAC flotando sobre el área de trabajo. Como ya no necesito regresar a la ventana de añadir, simplemente presionaré dos veces la tecla Escape para salir de ella. ¿Sí? Ya salí de esa ventana y ya tengo pues todos los componentes de nuestro circuito. Lo único que resta es pues distribuirlos en la hoja. Para ello voy a utilizar la herramienta mover o desplazar. La selecciono y regresamos a nuestro ejemplo
y nos vemos que el terminal X12 de la bornera está hacia arriba y el terminal X11 está hacia abajo. Entonces tengo que hacer ello. Selecciono el terminal X11 y desplazo hacia abajo, y el terminal X12 desplazo hacia arriba. ¿Sí? Y ahora nos cercioramos si está bien el orden. Sí, está bien. Entonces simplemente nos falta conexionar o conectar los componentes con cables. Para ello voy a hacer uso de esta otra herramienta denominada NATE. La selecciono y voy a conectar el terminal de la bornera con el pin del potenciómetro. Para ello hago un clic sobre dicho terminal y fíjense que me aparece ya un cable. Para conectar con el pin del potenciómetro bastará con hacer otro clic. Bien, entonces ya he conectado. Con la misma secuencia voy a realizar las demás conexiones, indicándoles también que puedo cambiar la forma de la curva. Para ello puedo ir cambiando aquí las formas de curva. Tengo una forma también circular. Esto me va a ayudar bastante cuando quiera hacer diagramas más complejos. Regreso a la primera, entonces y seguimos conexionando. Por ejemplo, no ha quedado en línea, entonces puedo optar nuevamente por usar la herramienta mover. Hago clic sobre la línea y muevo pues lo mismo. Seguimos conectando entonces. Para encuadrar mi diagrama sobre el área de trabajo, simplemente voy a usar esta herramienta llamada Fit. Y fíjense que automáticamente cuadra en toda la pantalla. Muy bien, ahora pasemos pues a dar o a colocar los valores a cada uno de los componentes. Por ejemplo, esta bornera se denomina SW, entonces coloquémoslo. Para ello voy a utilizar la herramienta valor, la selecciono y hago clic sobre el componente al cual quiero añadirle su valor. Me aparece una ventana y en esta ventana voy a digitar SW de switch. Presiono OK, ¿sí? Y ya tengo flotando su valor del componente. Colocamos el valor al potenciómetro 250K y le hacemos clic en OK. Ahora a la resistencia nos fijamos, es una resistencia de 33K. Entonces escribimos clic en OK. Ahora esta otra resistencia 820 ohmios. Como el programa no tiene el símbolo de ohmio, puedo optar por colocarle simplemente una R. OK. Ahora el condensador 100 nanos. OK. Al otro condensador
4.7 nanos. Ok, el diag se queda tal como está y con el triac tampoco tengo mayor problema. Muy bien, pero fijémonos la siguiente particularidad. En este diagrama el nombre del componente y el valor del componente están colocados de manera vertical, de manera horizontal, y en nuestro esquemático que estamos diseñando están colocados de forma vertical. Entonces tengo que girarlos, pero si uso directamente la herramienta Mob, fíjense que no puedo seleccionar, al contrario se selecciona todo el componente. Entonces ustedes deberán seguir la siguiente secuencia. Voy a seleccionar o voy a agrupar todo el diseño. Para ello voy a usar la herramienta agrupar. Clic, y posteriormente voy a hacer un clic en la parte superior y sin soltar el botón del mouse voy a arrastrar hacia la parte inferior derecha. Una vez cubierto todo el diagrama, suelto el botón y fíjense que todos los componentes y conexionados se han convertido en un color fosforescente. Significa que ya está agrupado todo el diagrama. Muy bien, ahora entonces voy a seleccionar la herramienta Smash. La selecciono y hago un anticlic sobre cualquier parte blanca de la pantalla y aparece un menú emergente. Entonces ahí selecciono Smash Grupo. Y fíjense que a los valores y a los nombres les ha aparecido una cruz. Significa que dichos valores y nombres han sido separados del componente. Ahora sí, entonces puedo girar y desplazar a los mismos. Selecciono la herramienta Mob y fíjense que ahora sí puedo desplazar y con el anticlic puedo rotar o girar dicho nombre. Si olvidamos el de los demás, no permitas. Noten también que la resolución para desplazar los nombres y valores es muy alta, o sea que no puedo poner a mi gusto. Ello se debe a que la cuadrícula es un poquito grande. Puedo reducir el tamaño de la cuadrícula volviendo a utilizar la herramienta cuadrícula. En esta ventana fíjense que el tamaño de la cuadrícula es 2,54 milímetros, que esa es por la medida por defecto que nos muestra el programa. Les aconsejo que cambien a 1 o a otro número un poco menor según su necesidad, pero posteriormente la vuelvan a su estado natural para no tener conflictos cuando quieran modificar su proyecto en posteriores días. Hago clic en OK y fíjense que el tamaño de la cuadrícula se ha reducido. Entonces ahora sí puedo desplazar con una mayor resolución. Entonces acomodamos los nombres y los valores según el diagrama que se muestra en el ejemplo. Ya está colocado. Bueno, me falta la SB doble, lo giro y ya tengo terminado pues mi diagrama. Como les dije anteriormente, les aconsejo que regresen nuevamente a su mismo tamaño, que era 2,54 milímetros. Ok, y ya está. También cabe recalcar que
Eagly cuenta con una herramienta para cerciorarse si la conexión fue óptima. Entonces vamos a usar esta herramienta denominada Show. La selecciono y voy a hacer un clic sobre esta parte o sobre este cable. Y fíjense que se coloca un poco fosforescente toda la conexión, incluyendo los pines de los componentes. Esto me indica que toda esta línea está conexionada eléctricamente. Entonces esto me sirve para comprobar si hice bien o no mi conexión. Está ok, entonces ya está mi diagrama esquemático. Puedo optar también por colocarle un marco o un recuadro a mi diseño. Para ello vuelvo a la ventana añadir y voy a buscar entonces un frame. Y me aparece la librería con los frames que estoy buscando. Tengo del tamaño A3, tamaño A4 vertical y tengo A4 horizontal. Este es el que voy a colocar para este ejemplo. Hacemos clic en OK y como cualquier componente, nuestro frame está flotando sobre el área de trabajo. Clic y colocamos pues nuestro frame. Doble escape, ya está. Pero fíjense que nuestro diagrama no está centrado, entonces voy a agrupar todo el diagrama y con la herramienta mover, y clic en una parte en blanco y mover grupo. Entonces lo centro y un clic para confirmar. Ya está. Entonces tengo un diagrama con una presentación más profesional. Muy bien. Asimismo me falta colocar el nombre timer electrónico. Entonces para ello voy a hacer uso de la herramienta texto. La selecciono y en esta ventana voy a colocar el texto que necesito que me muestre en el área de trabajo. Digitamos timer electrónico. Les aconsejo que no le coloquen tilde porque el programa en muchos casos no la reconoce y nos mostraría otro símbolo. OK, y fíjense que ya tengo el texto. Doble escape para salir, pero la particularidad es que el texto es del color del cable y yo necesito un texto del color del componente. Entonces haré un anti-clic sobre el texto y selecciono propiedades del menú emergente. Simplemente voy a cambiar la capa. Para ello despliego y selecciono la capa símbolo. Le tendría que hacer un clic en OK, pero también aquí puedo cambiar ciertas características, como por ejemplo el tipo de fuente. En este caso por defecto se encuentra en proporcional. Si desplegamos puedo optar por una vectorial. Puedo cambiar el ancho del texto. Vamos a colocar un 12% y vamos a aumentarle el tamaño a un tamaño de 1,7 u 1,9. Configurado ya, simplemente le hago clic en OK y fíjense que ya tengo nuestro nombre. Muy bien, ya tengo acabado pues mi diagrama esquemático y simplemente tendría que guardarlo en una carpeta o unidad de nuestro disco duro. Para ello procedemos a seleccionar el menú File y selecciono la opción Guardar como. Clicamos y me aparece la ventana preguntándome dónde deseo guardar. Para este ejemplo yo voy a guardar en la unidad F y voy a buscar una carpeta que se llama Tuto Eagly. La aperturo y voy a colocar como ejemplo
dimmer, uno, y hago clic en guardar. Entonces nuestro proyecto ya está guardado y está listo para diseñar nuestra tarjeta o PCB. Espero que les haya servido este primer tutorial, ya que en el segundo haremos y les indicaré paso a paso la secuencia para diseñar nuestra PCB. Saludos, gracias. Nosotros